muchachos, bienvenidos a tus clases de CETEC en línea del área de razonamiento matemático. Espero te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra lección número 8, que podríamos decir que es la segunda parte del tema que estábamos viendo anteriormente. El tema que vimos en el video pasado fue el razonamiento lógico. Lógico matemático, que estuvo muy aplicado, por ejemplo, a series numéricas. En este caso, en esta lección, vamos a ver el mismo comportamiento, pero en secuencias geométricas o en figuras. Por lo que vamos a aplicar conocimientos matemáticos por medio de la observación para desarrollar este tipo de ejercicios, que a este tipo de ejercicios los vamos a orientar mucho más al razonamiento lógico espacial, y así podemos desarrollar mejor nuestra imaginación y nuestra creatividad, porque al final de cuentas la matemática no nada más es un sentimiento numérico, sino que también es ver esta parte de la observación. ¿Por qué? Porque cuando toquemos los temas de trigonometría, geometría e incluso de estadística, vamos a tener que visualizar muchas imágenes o muchos patrones, líneas, curvas, histogramas, gráficas, que tendremos que analizar y tendremos que ver el patrón o la secuencia que estas tienen para poder analizarlas. Y bien, para dar inicio a este tema, necesitamos definir qué es la geometría espacial. Y la geometría espacial es una rama de las matemáticas que nos va a ayudar a determinar la posición de una figura cuando ésta realiza un movimiento o cuando se construye. También todos los factores que intervienen en este tipo de procesos, la superficie. Por ejemplo, si nosotros vamos a construir alguna figura geométrica como aquellas que construíamos del libro que vienen, que son como una especie de rompecabezas, pues no era conveniente que nosotros la pusiéramos sobre una superficie que es irregular, que no fuera plana. ¿Por qué? Porque nos iba a quedar muy irregular el propio polígono. Entonces eso es la geometría espacial. O incluso cuando nosotros tenemos un área determinada y queremos acomodar, por ejemplo, los muebles de la casa, pues tenemos que ver, ¿no?, ese espacio para que podamos caminar libremente dentro de una habitación y podamos tener todos los muebles acomodados, que no nos sofoquemos por el calor, o que en algún dado caso si tenemos que salir rápido, pues no choquemos dentro de estos muebles. Eso es la geometría espacial, cómo determinar esas posiciones. Y bien, ¿en dónde vamos a aplicar esta geometría espacial? Obviamente en series espaciales. Y una serie espacial es una secuencia de objetos que llevan un orden determinado. Prácticamente es el mismo concepto que tenemos sobre una serie lógico-numérica, una serie numérica, pero aquí, en vez de analizar el patrón numérico, aquí vamos a ver y a observar la secuencia de ese patrón, pero en objetos. ¿Y qué es lo que necesitamos para poderlo resolver? Pues primero verificar si la figura está rotando, que quiere decir que si está girando, si cambia de posición. Número 2, el tamaño de la figura o la dimensión que tenga. Si es pequeña y cambia a una grande, o viceversa, si es grande y cambia a una pequeña, o si estamos hablando primero de una figura de 3 lados y cambia de repente al doble. Eso es el tamaño de una figura. Y pues número 3, los detalles que contenga la figura. Si son líneas, si hay puntos, si hay sombras, si hay números, si hay letras. Esos pequeños detalles e incluso hasta colores podemos observarlos. Bien, vamos a dar inicio a lo que es nuestro ejemplo número 1. Y mira, a pesar de que es una figura muy sencilla, tiene detalles muy específicos que nos van a ayudar a resolverla. Vamos a imaginar que está sobre una superficie plana y necesita, por alguna situación, dar un giro. Primero, paso número 1, vamos a observar al cuerpo de la figura. En este caso es un volumen de un cuadrado, un cubo. Es un cubo que obviamente está
como que en una superficie plana. ¿Por qué? Porque no está girado, no está vaya, en otra posición. Es como si tú tuvieras un dado sobre tu mesa. Ese es un paso número 2, ¿no? Que sea la posición, cómo está representado. Y un tercer detalle son las letras. Recuerda que un cubo tiene 6 caras. Y nosotros en esta posición específica solo podemos visualizar 3 y no son consecutivas las letras. Podemos ver A y B y tal vez en la parte trasera del cubo C. En la que está del lado de la D, posiblemente, arriba E y abajo F, pero no lo podemos ver o no lo podemos determinar porque solamente estamos visualizando estas 3 y que no son consecutivos, y a que aparte la E está al revés, no está ubicada como A y B. Imagina que se te cae y que está dando un giro. En ese preciso momento que da el giro, cambian obviamente las posiciones de las letras. Bien, donde nosotros hacemos el giro, va a quedar la letra E puesta. Y si te fijas, ya queda de otra manera o se visualiza de otra manera. La que está a punto de caer sobre la superficie plana o acomodarse sobre una superficie plana es la B. Si nosotros la ponemos del modo en que está ubicado el primer cubo, ya no podríamos visualizar a B y solo podríamos visualizar a A y volteada, no va a tener su posición correcta. Y obviamente al girarla y ponerla en una posición correcta, podremos hasta visualizar la cara que no vemos que está del lado de la A. Pero como ahorita no nos están pidiendo esto, solamente nos están ejemplificando cómo es que cambian esas posiciones y esos pequeños detalles dentro de estos ejercicios. Así que ojo, todo cambia, todo tiene que intervenir y por eso es muy necesario que tú seas muy observador. Vamos a un segundo ejemplo, un poco más sencillo, pero que es muy curioso. En este ejemplo nos visualiza aquí que tenemos que encontrar la secuencia que sigue dentro del patrón punteado, ¿no? O dentro de este recuadro punteado. Y fíjate, porque aquí tenemos tanto el cambio de tamaño como el cambio de color, ¿no? Si te das cuenta, en los cuadriláteros que están dentro de los primeros cuadrados, que están de la parte izquierda de la pantalla, son negros y están cambiando de color. Por lo tanto, yo por ende podría decir, no, pues van a seguir con el mismo color, pero no, porque donde están los triangulitos son de color blanco. Entonces ese es mi patrón. Si lo veo en los primeros recuadros que están en la parte superior, tengo negro y blanco, pero es cuadrilátero y triángulo. Abajo debe de ser cuadrilátero más grande y negro, y abajo tendría que ser pues ahora sí que los triángulos más grandes y de color blanco. Si a mí me hubiesen dado, si hubiéramos establecido aquí una serie de incisos y viniera esta misma figura de los triángulos más grandes pero en color oscuro, esa no hubiese sido la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque debe de seguir ese patrón de color. Así que en este ejercicio no solamente es el cambio de tamaño, sino también el juego de sombras que se hace dentro de esta secuencia o de este patrón. ¿Vale? Espero que hasta aquí no tengamos ninguna duda. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Y bien, en el ejemplo número 3 es un poquito más complejo, porque son más figuras y de hecho tienen mucho más detalle. Y dice, ¿cuál de los siguientes incisos reemplaza el signo de la interrogación? Bien, vamos a visualizar primero nuestro patrón, que es este recuadro de 3×3. En la primera columna de la izquierda tenemos que hay un rectángulo oscuro con un diamante blanco en la superficie, una especie de círculo, un elipse
que es blanca con un signo de más arriba, y por último hay un cuadrilátero con un círculo oscuro. En la columna de en medio pues solamente visualizamos una figura, que es esa especie de elipse con un diamante, ¿no? Y obviamente la interrogación y las franjas que están arriba es lo que nos pone el truco o lo que nos pone a pensar en esta situación. Y por último, en la tercera columna de la derecha tenemos un recuadro, o en este caso es un rectángulo blanco con un signo de más arriba, la elipse blanca con el círculo oscuro y el cuadrilátero oscuro con el diamante blanco. Bien, aquí hay muchos detalles que tenemos que observar. Para empezar, los colores, que son lo primero que podemos observar, porque también tenemos las figuras. Entonces, ya sea que las figuras sean lo primero que tú captes o los colores. Vamos a empezar por las figuras y te voy a explicar qué pasa con los colores. Primero, de manera horizontal, la parte de los recuadros o de los rectángulos me aparece que es eso, ¿no? En la parte superior son puros rectángulos. En la parte de en medio son las especies de elipse, y en la parte inferior de este recuadro de 3×3 son rectángulos o son más pequeñitos. Entonces, de entrada, ese es el patrón que deben de seguir. El de los colores es el siguiente. Por cada 2 blancas que yo tengo en cada columna horizontal, existe una negra. Por cada 2 figuras blancas que yo tengo, existe una negra. Y obviamente el siguiente patrón que podemos seguir es el de los detalles, el del diamante, el del signo de más y el del círculo oscuro. En ninguna de las columnas se repiten y de hecho se alternan. Y tanto en la vertical como en la horizontal tampoco se repiten. Por lo tanto, siguiendo este patrón, voy a mis incisos. Una vez definido ya el patrón de la figura, voy a ver mis opciones. Y por default voy a descontar 2. Y no nada más en este tipo de ejercicios. Cada vez de que tú tengas alguna actividad donde te pongan incisos, por default tienes que descartar 2. En este caso, A y C. ¿Por qué? Porque en la interrogación, y de acuerdo al patrón de color, y más bien al patrón de figura, debe de ir un recuadro ahí, pero más pequeño que los de arriba, una especie de cuadrado, no un rectángulo como tal, una especie de cuadrado. Y por ejemplo, en el inciso A no queda ese rectángulo, ese iría yo creo que en la parte de arriba, y ni tanto, porque necesitaríamos que fuese blanco. Y el inciso C, por obviedad no, porque es un círculo. Entonces las dos condiciones que me quedan son B y D. Pero volvemos al patrón del color. Por cada figura negra que yo tengo, debo de tener 2 blancas. Entonces la respuesta correcta es el inciso D. ¿Por qué? Porque es la que cumple la condición de que por cada 2 figuras blancas que yo obtenga o que yo tenga presente, debe de haber una negra. Arriba no puede quedar, porque si te das cuenta, los rectángulos que tenemos en la parte inferior o los cuadrados son más pequeñitos que el cuadrilátero que tenemos en la parte superior. Y aparte, no podría quedar arriba, porque te recuerdo que los detalles del más, del diamante y del círculo oscuro no se deben de repetir. Y si nosotros colocaríamos este inciso en la parte de arriba, estaríamos repitiendo el patrón del detalle. Habría 2 de más. Entonces, ten mucho cuidado al hacer estos ejercicios, porque mira, aquí hubo una serie de detalles que nos ayudó a encontrar la respuesta correcta. Y te lo vuelvo a repetir, cuando tú observes tu patrón y observes tus opciones que tengas, por default es descartar 2 para reducir la probabilidad de respuestas erróneas y aumentar obviamente la probabilidad de respuesta correcta, y en este caso pues es el inciso D. Espero que no haya ninguna duda hasta aquí.
Vamos a hacer el ejercicio número 1. Yo te mostré una serie de ejemplos que puedes encontrar en algún suceso, ¿no? En alguna situación, pero vamos a practicar la observación. Entonces, el ejercicio número 1 dice: selecciona la opción correcta que contenga el término que sigue en la sucesión presentada. Bien, tenemos al inciso A, B, C y D. Son líneas. En los 3 recuadros que observamos en la parte superior vienen líneas, no tanto el recuadro, sino lo que viene adentro del recuadro. Y son 2 líneas. En la primera nos muestra como si estuviésemos de hecho haciendo una especie de ángulo, que una va hacia arriba y otra sigue la horizontal. Posteriormente tenemos una que va hacia arriba y una sigue una horizontal pero superior, y en la tercera sigue una superior, una horizontal superior, pero una flecha que va de la parte inferior de una superficie hacia arriba. Entonces, si te das cuenta en este patrón, la flecha que va cambiando primero es la que está derechita, ¿no? La que no demuestra una inclinación. Primero está en la parte inferior y luego sube. Y luego se mantiene ahí. La que en el recuadro 3, la que empieza a cambiar es la que está marcando una dirección inclinada. Por lo tanto, y teniendo ese patrón, ¿cuál de los incisos sigue? Entonces, date cuenta que aquí hay 2 maneras de encontrar la respuesta. Uno es siguiendo ese patrón y otro es que observes bien tu patrón junto con tus respuestas o los incisos, porque a veces nosotros no observamos bien alguna pregunta independientemente del área, y las mismas respuestas o la misma pregunta nos da lo que queremos, ¿no? La respuesta correcta. Y aquí si seguimos ese patrón, pues obviamente definiríamos de nuestros incisos y descartamos 3. De hecho, aquí podemos descartar 3. O si tú lo visualizas de esta manera, en el primer recuadro de la parte superior es una especie de ángulo y su contrario es el tercer recuadro. Si te fijas, hace como que el ángulo al revés, como que la escuadra está al revés, como si estuviera de cabeza. Por lo tanto, el recuadro de en medio necesita estar abajo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso A. ¿Por qué? El inciso B, C y D es la misma secuencia que ya tienes, acomodada de diferente manera, pero es lo mismo que tienes arriba. El inciso B es el segundo recuadro superior, el inciso C es el primer recuadro superior y el inciso D es el tercer recuadro superior. Entonces ahí podríamos definirlo o contestar de estas 2 maneras. Uno, observar que las flechas van cambiando de posición. Otra, observar mis incisos y ver que ya tengo una secuencia repetida que no va en orden, pero está repetida. Entonces el factor que no coincide arriba pues era mi respuesta correcta, y ya te diste cuenta que por default yo ya descarté 3 opciones. Bien, vamos con el segundo ejercicio, que dice: ¿cuál de las siguientes figuras continúa la serie? Tenemos estas estrellitas que son de 6 picos, y dentro de estas estrellitas, bueno, para empezar están dentro de un círculo, y de estas estrellitas tienen otros círculos, uno blanco y uno oscuro. Fíjate en el patrón que sigue, bien, para poder encontrar la respuesta correcta, que ya visualizamos los incisos. Bien, en el primer círculo del patrón, no de los incisos, del patrón o de la serie que tenemos, las bolitas o los circulitos se van alternando. Fíjate, primero los tenemos en los 2 piquitos que van al contrario de las manecillas del reloj, y después los tenemos adentro de los siguientes piquitos. Va aumentando de a uno por uno. Por cada tamaño de paso o por cada movimiento del circulito se van alternando los lugares. Bien, primero están afuera, luego están adentro, luego están afuera
Por ende, ¿cuál es el que sigue? Que estén adentro. Entonces, dentro de nuestras opciones tenemos 2 que están adentro y 2 que están afuera. C y D están afuera, por lo tanto esas opciones no puede ser ninguna de ellas y las tenemos que descartar. Nos queda A y B, y de acuerdo al patrón que se están alternando, blanca, negra, ¿cuál es la respuesta correcta? Sería el inciso B. Es el inciso B, porque primero se antepone la bolita negra, que en el último circulito de la serie está al contrario de donde inició la bolita blanca, pero está por fuera, por lo tanto necesitamos que esté adentro. Entonces la respuesta correcta es el inciso B. ¿Por qué? Porque se van a alternar en la posición de los círculos. Entonces tienes que observar muy bien en este ejercicio, pues los círculos son los que nos ponen un poco a pensar. A veces existen detalles que te llaman más la atención, pero es precisamente esto, para que tú puedas poner atención al que realmente está cambiando, al que realmente te importa. En este caso, los círculos están de más, pero ¿cuáles eran los 2 patrones que tú tendrías que ver? No era tanto la estrellita, sino cómo se iban a mover esos circulitos dentro de la estrella, dentro y fuera de la estrella, y cuál era el patrón de color que había de los circulitos, incluso hasta la secuencia. El primero que se movía, de acuerdo al contrario de las manecillas del reloj, era el puntito negro, no el blanco. Entonces esos detalles son los que nosotros tenemos que observar. Y bien, vamos a hacer el ejercicio número 3, que este ejercicio es una pequeña combinación entre el pensamiento lógico matemático y el pensamiento lógico espacial. Y dice así: en la siguiente figura deberás escribir en cada casilla un número diferente, de modo que sumados en diagonal, vertical y horizontalmente de 15. No se puede repetir ningún número, y obviamente ahí en el recuadro rojo dice solo se podrá utilizar del 1 al 9. No podemos repetir y no podemos utilizar ni el 0 ni el 10. Bien, primero, este tipo de ejercicios los conocemos como cuadros mágicos. Bien, y este cuadro mágico, ¿por qué? Me vas a decir, ¿por qué se relaciona el pensamiento espacial cuando me están estableciendo que hay una serie numérica o hay un patrón numérico aquí, así que, ¿no? Porque la figura te obliga a que tú partas una serie de 9 dígitos en esta figura que está compuesta de un recuadro de 3×3. ¿Qué quiere decir? Que sí, efectivamente, todos los 9 dígitos que tengo disponibles tienen que entrar, y obviamente hay un lugar específico para cada uno, pero con el detalle de que tanto en dirección vertical, horizontal y diagonal me dé 15. Para responder a este tipo de ejercicios, lo primero que yo te recomiendo es que pongas el valor inicial en el recuadro del centro. Cualquier número que tú puedas definir es el que te va a dar pauta a las respuestas, tanto vertical como horizontal como diagonal. Yo voy a escoger, bueno, aquí estamos visualizando que tanto horizontal como vertical y diagonal nos tienen que dar 15. El primer número que yo voy a escoger es el 5. Vamos a ver cómo con este método me va a resolver todo este cuadro mágico, todas las secuencias. Ahora, si yo tengo al 5, puedo continuar tanto arriba como abajo, o en diagonal, o tanto izquierda como derecha. Yo voy a escoger arriba y voy a poner un 7. 5 más 7, mi 5 inicial más 7 me da 12. ¿Cuántos me faltan para llegar a 15? Y obviamente pues me faltan 3. Ya tengo una columna resuelta, por lo tanto yo ya puedo decidir si sigo continuando diagonal
vertical u horizontalmente. Ajá. Vamos a continuar con la parte de arriba, donde está el 7 y voy a colocar un 6 en la esquina. Y digo 6 más 7 me da 13. Para llegar a 15, ¿cuántos me faltan? 2. 6 más 7 más 2 me da un total de 15. Y si te das cuenta, ya me faltan pocas casillas, solamente me faltan 4 y no he repetido ningún número. Hasta aquí voy bien. La siguiente es bajar. Yo voy a escoger bajar porque ya tengo en las dos esquinas. Entonces lo más conveniente es a completar las columnas. Vamos a ver, necesito un número que sumado con 6 me dé 15, pero que lo pueda descomponer en dos factores. Y es aquí donde te digo que interviene un poco más el razonamiento lógico. Ya puse un 1. 6 más 1 me da 7. Para llegar a 15 me falta me faltaría ahí un 8, ¿no? Y bueno, en el que apareció ahorita es un 9. ¿Por qué? Porque voy a hacer la suma horizontal. Ajá. Y bien, de la horizontal media, donde está el 5, voy a sumar. 5 más 1 me da 6, más 9 tengo el 15 que necesito. Y ya estoy construyendo tanto vertical como horizontal. En la vertical donde está el 1 ya tengo 7 y en la vertical donde está el 9 ya tengo 11. Ya nada más me faltan 2 casillas. Y bien, aquí está el 8 que yo les comentaba. 6 más 1 son 7, más 8 ya me da el 15. Por lo tanto, cuando yo tengo nada más una casilla que me resta o que me falta por completar, las opciones que tengo o que resolví deben de coincidir. En este caso quiero que coincida 3, que es vertical, horizontal y diagonalmente. Donde podemos visualizar la columna del 9, tengo 9 y 2 me da 11. Entre la diagonal del 5 y el 6 tengo igual 11 y entre el 8 y el 3 también tengo 11. Cuando yo llego a este paso, quiere decir que mi cuadro mágico está correctamente resuelto. Ajá. Y no nada más es en sumas, también puede haber cuadros mágicos que se multipliquen, que se dividan los factores o que se resten o incluso que se hagan potencias. Ajá. Entonces, y no nada más de números enteros, también podemos utilizarlo en números de fracción. Bien, como las tres partes que a mí me interesan, horizontal, vertical y diagonalmente, coinciden en la suma, pues es mucho más sencillo definir el número que me falta, que en este caso es 4. Y bueno, tanto en la serie o en la primer columna donde encuentro al 6, al 1 y al 8, lo sumo, tengo 15. En la columna media donde inicié, que es el 5, me da 12. En donde está el 9, hacia abajo, 2, 9 y 4, también me da 15. Si lo veo horizontal, en la superior tengo al 6, 7 y 2, me dan 15. 1 más 5 más 9 me da 15. 8 más 3 más 4 me da 15. Y en las dos diagonales, que es del 6 al 4, 6 más 5 y 4 me da 15. Y 8 más 5 más 2 me da 15. Entonces no nada más se trata de dedicarle solo a un área. Aquí yo te mostré los detalles que tenemos que considerar. Este es un ejercicio donde combinamos tanto la habilidad lógico-espacial como la lógica matemática, pero en ambos tienes que ser muy exacto, tienes que resolverlo en el menor tiempo posible. Cuando tú practiques, ponte un cronómetro, porque solamente así te va a ayudar a desarrollar mucho mejor esta parte. Ya sabes la teoría, ahora solamente depende de ti, de qué tanto lo vayas a practicar. Incluso este último ejercicio se parece mucho a los llamados sudoku. Entonces tienes que acomodar las casillas del modo en que no se repita. En los ejercicios anteriores viste los patrones que siguen. Y un pequeño truco que yo utilicé para esto fue, si yo tengo 15, necesito descomponer ese número 15 en diferentes factores. Por lo tanto,
para que a mí me diera pauta a abrir la resolución de este tipo de problemas era encontrar un número que se relacionara con 15 y con obviamente su tercera parte, que en este caso fue el 5. Por eso fue que lo resolví así. Y bien, de mi parte es todo, muchachos. Nos vemos en el próximo video. Bye.